Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa Terapias Alternativas. Estamos muy contentos nuevamente de tener un programa junto a ustedes y en esta ocasión para hablar sobre un tema que en realidad no hemos abordado hasta este momento y me emociona mucho tener la oportunidad de compartirlo con todos y todas ustedes. Esta noche tenemos la presencia de Edwin Javier Lamiña. Él es psicólogo e hipnoterapeuta. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar sobre su clínica de hipnosis, pero en general sobre el tema de la hipnosis, la hipnoterapia, ¿no? Así que, bueno, buenas noches. Te doy la bienvenida, mi querido amigo Edwin. ¿Cómo estás esta noche? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, muchísimas gracias. Pues muy agradecido de esta oportunidad de poder compartir, sobre todo que un poquito más la gente conozca acerca de cómo es la hipnosis, de cómo son los procesos y desmitificar también algunos mitos que se vienen dando acerca de la hipnosis dentro de los procesos terapéuticos, ¿no? Entonces, pues agradecido de poder compartir y despejar dudas e inquietudes dentro de este programa. Muchísimas gracias y nosotros también estamos muy felices de contar con tu presencia aquí. Y bueno, para comenzar, me encantaría que nos cuentes un poco tu historia, Edwin. ¿Cómo elegiste la psicología? ¿Cómo llegó la psicología a ti? Y bueno, sé que la psicología es una rama muy amplia, así que en realidad, ¿por qué te llamó la atención la parte de la hipnoterapia, no? Bueno, cómo yo llego a la psicología es un poco, no sé si casualidad, pero siempre estuve ligado al deporte, sobre todo al fútbol. Y yo buscaba, siempre me llamaba la atención el hecho de poder incluso dirigir un equipo de fútbol, incluso incursionar un poco más dentro del ámbito deportivo. Es así como yo encuentro la psicología como una herramienta, como algo más humano y más cercano a los seres humanos. Entonces ahí es cuando yo estudio por la psicología, por tratar de incursionar en el ámbito deportivo. Y es así que en mis primeros años como psicólogo clínico, pues empiezo trabajando en equipos como el Aucas, la Liga de Quito, el Expoli, estuve en la Universidad de Israel, en el Colegio de Alcázar, tuve un equipo en amateur, es decir, incursioné en el campo deportivo con la psicología y llevaba de la mano la parte de la psicología porque estudié para entrenador deportivo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en la Universidad del Norte estudié también, saqué una tecnología en entrenamiento deportivo, me fui a perfeccionar en la parte de preparación física en Argentina, entonces siempre estuve ligado en la parte deportiva con la psicología, el entrenamiento y también estuve ligado con la psicología clínica en consulta desde que me gradué. Es así que tratando de encontrar alternativas y soluciones para que los pacientes puedan experimentar de forma más rápida sus procesos, aparece la hipnosis. Siempre me había llamado la atención la hipnosis como en las radionovelas, alguna vez leyendo una revista Selecciones de muy joven, incluso de la época de la niñez, me llamaba la atención la parte de la hipnosis. Cuando yo
ya dentro de la terapia convencional me encuentro sin herramientas para poder asistir a mis pacientes, es que aparece la hipnosis como una alternativa. Y desde ahí la he ido, poco a poco he logrado integrarla dentro de los procesos terapéuticos. Es decir, ahora actualmente yo la utilizo como una herramienta de todo el proceso terapéutico, una herramienta más del proceso terapéutico que he buscado de cierta manera, si cabe, hacerlo un poco más corta, todo ese proceso que a veces puede llevar meses, años. Generalmente lo estoy ubicando en un proceso de 5 pasos que busca agilitar la resolución de ciertos conflictos, obviamente descartando problemas que ya tienen otro tipo de complicaciones, como problemas que requieren ayuda psiquiátrica, ¿no? Entonces, así como aparece ligada la psicología clínica, la hipnosis dentro del entrenamiento deportivo. Yo fui entrenador mucho tiempo. La dejé, la parte de entrenador yo dejé después de la pandemia, fue que yo ya dejé la parte deportiva. Estuve ligado incluso hasta la época de la pandemia a las franquicias de liga como con una escuela de fútbol, con una de las primeras franquicias que se estableció de las escuelas de fútbol aquí en la ciudad de Quito. Como escuelas de fútbol, esa franquicia la abrí yo con Liga de Quito. Entonces siempre estuve incursionando en la parte deportiva, pero últimamente me dediqué un poco más a fondo y estoy centrado en la psicología y estoy perfeccionando un método donde este método contempla 5 pasos para abordar los procesos, sobre todo en los que me he enfocado yo. Me he enfocado en lo que son los apegos, las dependencias emocionales, que son los generadores muchas veces de procesos de ansiedad, procesos depresivos, procesos de baja autoestima. Me he enfocado en el área, sobre todo, de las mujeres, no porque no porque sea quienes más acuden a consulta, sino porque es como que las mujeres tienden a aceptar su problema y enfrentar y buscar resolver. Mientras los hombres en estos aspectos lo que suelen hacer es obviamente el cigarrillo, el consumo de licor. No digo que sea el 100%, pero es una generalidad, ¿no? Entonces, en eso, sí, una tendencia, perdón. Entonces, así es como he logrado bosquejar un método que contempla 5 pasos. El primer paso de este proceso es conocer cuál es el problema interno, es decir, el origen de mis conflictos emocionales internos, saber por qué estoy yo viviendo este tipo de experiencia actual, un proceso ansioso, un proceso depresivo. Entonces, en ese punto, lo que busco es encontrar el origen. Lo que suelo decirles a mis pacientes es armar el rompecabezas para mirar qué es lo que tenemos de fondo. Y una vez que tenemos el problema, lo que hacemos es comprender cómo nos afecta ese problema de fondo actualmente. Es decir, entender la dinámica de ese problema. Y una vez que ya... ¿Sí? Perdón que te interrumpa, en este punto tengo una curiosidad. Dentro de los 5 pasos, bueno, ahorita estamos abordando el primer paso, ¿no? ¿Este paso ya incluye la hipnoterapia o es como parte, la hipnoterapia llega como al final o es parte del proceso? O sea, esta búsqueda del origen se la hace de manera consciente Sí, o no sé, la hipnoterapia es algo inconsciente, no sé, o subconsciente, no sé si estoy utilizando bien los términos, pero me gustaría entender cómo, desde qué, cómo va el proceso, ¿no? Para las personas, y esto se hace de manera consciente, inconsciente, subconsciente, no. Eso me gustaría saber en a ver, cada etapa, o sea, cómo vamos con las etapas, ¿no? perfecto. A ver, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Nuestro cerebro generalmente, para ser un poco más ilustrativo y claro, nuestro cerebro funciona de la siguiente manera. Tiene una parte racional, sí, la parte racional, la parte que nosotros
entendemos y comprendemos, ah, sí, yo no merezco una persona que me trate mal, ¿sí? Esa es la parte racional. Y luego tenemos la parte subconsciente, donde se establecen creencias, donde se establecen conductas, donde se establecen reglas. Generalmente se queda en el subconsciente. Y, y luego tenemos la parte inconsciente. La parte inconsciente, por ejemplo, la respiración, lo que se hace más automático, ¿no? Entonces, yo divido de esa manera para que sea un poco más comprensible. La parte racional es la parte consciente, el subconsciente es donde quedan los aprendizajes, las creencias, las reglas que nosotros establecemos, y el subconsciente es la parte más como la respiración, que es más involuntaria, que es un mecanismo de supervivencia generalmente, ¿no? Entonces, la hipnosis permite ingresar, al relajarnos, al concentrarnos, nos permite ingresar al subconsciente, a generar aprendizajes, a establecer una serie de variables que nos permiten modificar las conductas en la parte consciente, ¿sí? Entonces, en el primer paso estamos en la parte racional, pero estamos también indagando un poco más en la parte subconsciente. ¿Por qué? Porque ahí podemos encontrar ciertos patrones de conducta ya. Por ejemplo, hay personas que suelen decir, no sé por qué, pero parece que le apunto a ese tipo de personas y parece que mis parejas son, no sé, se ponen de acuerdo para todas tener ese comportamiento. Entonces, cuando que me pone los cuernos, dice. también suele suceder, ¿no? Entonces, es un patrón de conducta que cuando analizamos y hacemos un análisis profundo, muchas veces hay personas que me dicen, hey, vamos a conversar. Le digo, no, si para conversar simplemente nos tomamos un café y hablamos de cualquier cosa. El inicio, la parte de la entrevista, la evaluación, es la parte más importante porque hacemos un proceso de análisis, de síntesis de todas las experiencias, de todas las conductas, las emociones, los pensamientos que pasaron durante todo el proceso de nuestra vida hasta la actualidad. Entonces, muchas veces ese subconsciente no quiere ser, no quiere mostrarse, no quiere ser evidente. Entonces utiliza una serie de artimañas para esconder, para bloquear. Entonces, constantemente, yo suelo decirles a mis pacientes que esto es como jugar ajedrez. Mientras ellos mueven una pieza, yo busco que esa pieza quede expuesta para poder entender cuál es el patrón de conducta. Wow. Entonces, cuando entendemos y dibujamos ese rompecabezas, es recién ahí cuando entendemos cuál es la problemática. Entonces, ahí entendemos que, es que cuando era niño, mis papás eran muy buenos, pero salían a las 7 de la mañana de la casa y llegaban 8 o 9 de la noche y crecí con mi nana. Y claro, mis papás fueron muy buenos, estuvieron en los momentos importantes, pero claro, cuando era niño, cuando era niña, decía, ¿por qué mis papás no están en el almuerzo? ¿Por qué cuando voy a visitar a una amiga veo que sus papás están en la mesa juntos? Entonces ahí empecé a sentir una sensación de abandono, una sensación de tristeza, de soledad. Entonces, fijémonos, tal vez para muchas personas eso no es consciente. Para muchas personas eso tal vez no marcaba la diferencia y no sentían que eso podrían estarles afectando. Incluso había un paciente que me dice, es mi tercer divorcio y yo ya quisiera dejar de estarme divorciando cada rato, quisiera sanar definitivamente, algo me sucede, siempre tengo problemas porque mis parejas siempre se preocupan más de mis hijos que de mí. Entonces, automáticamente algo está pasando ahí. ¿Por qué? Porque está buscando que su pareja supla un afecto de madre. Y claro, su pareja no quiere ser la mamá de su pareja, de su esposo. Tiene que ser su pareja. Entonces, ahí vamos encontrando situaciones que están dentro de la parte racional y dentro del subconsciente.
E incluso, claro, vamos haciendo una serie de análisis para poder entender y comprender qué es lo que está sucediendo. Cuando hemos encontrado el origen, es muy fácil ya darnos cuenta que el conflicto no es con mi pareja, porque a veces me fastidio, me irrito con mi pareja. Lo que sucede es que mi pareja tiene algunas conductas, algunos comportamientos que se parecen a mi madre, a mi padre, y eso me molesta. O a alguna persona en especial que me hizo daño. Entonces, eso me fastidia, eso me irrita, eso me molesta. Entonces, hay que entender que una vez que comprendemos, es más fácil empezar a reprogramar. Ahí es cuando ingresamos ya a ese subconsciente. ¿Sí? Wow, qué impresionante. O sea, y esta es solo la primera fase. Sí, ahora estamos en el segundo paso, la comprensión del problema, ¿no? Entender que no es porque, no es porque mis parejas se proponen a propósito, y no es que yo lo hago también a propósito de buscar a estas personas, sino es porque hay algo dentro, hay una herida emocional que me está afectando, algo que cuando yo era niño interpreté. Y claro, bajo mi percepción es que eso me hizo falta. Entonces ahí aparecen algunas heridas de la infancia, algunas experiencias traumáticas, como por ejemplo este paciente me decía, tengo 60 años y tuve un ascenso muy importante últimamente, pero me empezó a temblar las manos, a sudarme nuevamente y me bloqueo. Dice, esto pasaba cuando era niño en la escuela, en el colegio. Claro, ¿qué es lo que sucedía? Cuando era niño, en el colegio, generalmente tenía miedo a equivocarse, a fallar. Él recuerda que su papá les ponía en un sillón y tenían que pasar a leer el periódico. Y cada vez que fallaba, el papá les castigaba. Entonces ese niño interpreta que papá era malo, que papá era un castigador, que papá eh, disfrutaba incluso de esa experiencia. Y Pero si él se claro, equivocaba, tenía un castigo, que es lo peor, ¿no? O sea, porque nos exactamente. vamos a equivocar muchas veces en la vida y tener esa creencia tan arraigada debe Claro, ser. es como ese niño lo interpretó. Pero claro, ahora, el entender que mi problema no es porque ahora ascendí, sino mi problema viene desde hace mucho tiempo. Entonces ya me permite empezar a conectarme con el subconsciente para ir, ahí sí, reprogramando, dándole un nuevo significado. Entonces la hipnosis nos permite ingresar a ese subconsciente y ya en el tercer paso, por ejemplo, ir reprogramando. En la segunda sesión generalmente ya procedemos con hipnosis. En la tercera necesariamente está la hipnosis porque ahí es donde empezamos a sanar ciertos conflictos, ciertas heridas emocionales. Entonces el paciente empieza a ver, a cuestionarse, papá, eh, frente a nosotros, castigándonos, tratándonos de esa manera, era un mal padre, disfrutaba de aquello, era una persona que torturaba, o papá trataba de enseñarme, tal vez de una forma no adecuada. Entonces él empieza a darle un nuevo sentido a la experiencia. Empieza a decir, mi papá era un entrenador que tal vez no tenía los métodos adecuados para aprender, pero se esmeraba en enseñarme, se esmeraba en guiarme para que yo logre lo que yo me proponga a futuro. Eso es lo que ahora. Esta parte de ahorita de la que tú nos estás hablando, con este ejemplo maravilloso que me encantó que nos acabas de entregar. Por ejemplo, la persona cuando asimila que este padre, digamos, ve la historia de su padre desde otra perspectiva, ¿no? Y esto aún lo haces de manera consciente. No, ahí recordemos, desde la primera es encontrar el origen, se le hace desde la parte consciente. Ya en la Ya. segunda, que es entender y comprender mi problema, lo trabajamos desde el subconsciente. En la tercera sesión, que es disociar, es decir, dejar el pasado y enfocarme en el aquí, en el ahora, eso también ya se lo hace desde la parte subconsciente. Entonces, vamos sanando. Ahí trabajamos, por ejemplo, las culpas, el perdón,
sanar el niño interno, cerrar ciclos, etapas, por darle, por generar un proceso más comprensible para el paciente. Claro. Para permitirse, ¿qué? Para permitirse ir soltando aquellas experiencias difíciles y dolorosas, porque es más fácil en ese subconsciente generar estas nuevas expectativas. Es decir, este paciente ahora dice, mi papá fue un entrenador que no tenía las herramientas adecuadas, pero quería lo mejor para mí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya estamos dando paso para el siguiente paso, que es el cuarto, donde reprogramamos. Entonces, está mirando ya a su papá, no como un castigador, sino como alguien que se preocupaba, pero que no sabía tal vez la forma como guiar adecuadamente a este niño. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Ha perdonado, empieza a darle un nuevo significado y este paciente dice después de esta cuarta sesión, por primera vez me senté frente al viejo, nos tomamos una cerveza y me levanté sin pelearme por primera vez. ¿Sí? Wow, hermoso. Entonces, ¿qué es lo Sí, que sucede? Ni siquiera tuvo que decirle, te perdono porque entiendo que no querías castigarme, entiendo que no era tu objetivo hacerme daño, entiendo que no tenías las herramientas y que buscabas lo mejor para mí. Y te agradezco que lo hayas hecho. Tal vez había otras herramientas que podías haberlas utilizado. Entonces, si nosotros miramos, hemos llegado ya al cuarto paso, pero ahora tenemos que adaptarnos eh, a esta nueva forma de vivir. ¿Por qué? sí. Porque estamos acostumbrados a aquello que nos causa dolor. Hay muchas personas que me dicen, no, es Uy, que no me gusta, fuerte. no, no me gusta esto, me duele. Pero le Pero digo, sigo ahí, claro. exacto, si lo sigo, Edwin, si lo sigo en este manteniendo, punto ¿qué me sucede? gustaría que nos dejes un poquito picados con la parte, porque lo que acabas de decir es en realidad, wow, o sea, me acaba de explotar la cabeza, como decir, nos gusta, ¿no? La parte del dolor. Me gustaría desarrollar un poco esa parte a profundidad, porque creo que muchas personas se van a sentir identificadas. Tú nos has hablado de distintos ejemplos, pero aplica para muchas cosas en la vida. Yo creo que es algo que en realidad la gente se sentirá muy identificada, pero me gustaría que nos, sí, como dejar esta incógnita para nuestro siguiente bloque, irnos al corte en este momento y apenas regresemos, poder, o sea, que tú nos puedas explicar por qué se da esto, ¿no? ¿Por qué nos sentimos así? Y que entendamos nosotros como seres humanos esta parte de la psicología con la finalidad de que nos ayude también, pero ya sabemos que la hipnosis es el camino. Así que, bueno, nos vamos ahorita a un corte y regresamos en unos minutos para continuar y que nos desarrolles esta parte. Mandamos un corte, así que ya regresamos. If you wanna get with me, you better bring everything. 'Cause baby, I ain't plan B. I'll chew you up and spit you out. What's a girl got to do to get through to you? Do I need a hand out clues? 'Cause you're just lost in the crowd. Hands up here, boys. I'm tired of the games, done going down in flames. So go back the way you came. If you ain't here to commit, you're just wasting my time. And I've just hit my prime. So you need to fall in line or head to the corner and sit on your hands. 'Cause I don't give a damn anymore. I'm heading out the door. The night is young and so are we. I got places to go and smoke, get hot, but I need to meet. Little life is city free, wild and crazy. Who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys you better run. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on.
Regresamos de este corte, amigas y amigos, aquí en realidad en una conversación, incluso en el corte ya nos envolvemos en una conversación súper interesante con Edwin. Yo muy agradecida de tenerte aquí, creo que tienes mucha sabiduría para compartir y bueno, pues mientras más tiempo tengamos para que nos puedas enseñar todo lo que has venido a compartirnos esta noche, pues mucho mejor. Y bueno, para continuar con lo que nos habíamos quedado durante el corte, hablabas tú sobre la parte del dolor, ¿no? De la humanidad y del dolor y de quedarte en un lugar en el que te sientes incómodo y que a veces conscientemente, como hablábamos en estas distintas formas, perspectivas en las que funciona el cerebro, eh, conscientemente uno te puedes dar cuenta de que en realidad no te gusta estar ahí. Me gustaría que continuemos con la conversación y que nos continúes explicando esta parte, ¿no? Que ya pasamos, bueno, ya pasamos las 4 etapas de las sesiones, como tú las llevas. Entonces, al final, pues bueno, me gustaría que sigamos y que nos desarrollemos esta parte impresionante que en realidad yo sí me quedé con mucha curiosidad. Creo que muchas de las personas también que nos escucharon, pues estamos pendientes, ¿no? De por qué sucede esto, ¿no? Ya. ¿Por qué me gusta aquello que me hace daño, que me duele? Porque me quita la responsabilidad sobre mi vida, sobre la decisión de cambiar. Y claro, prefiero sentir que por la culpa de alguien más, mi vida es desdichada. Entonces, generalmente, los problemas emocionales, las creencias, nos quitan la posibilidad de hacernos responsable de nuestra vida. Muchas veces se suele decir, no, es que tú no tuviste las oportunidades, no es que tú no tuviste las posibilidades. Yo miraba a una chica y ella sufría porque tuvo todas las oportunidades. Y ella decía, es que yo nunca voy a poder ser una coach y nunca voy a poder ser una mentora de éxito porque yo tuve cubierta todas las necesidades, papá muy buenos, padres muy buenos, una educación buena, no me faltó nada. Y dice, cuando yo veo a los demás, tuvieron unas vidas difíciles, tuvieron carencias, entonces establecemos una serie de creencias que las convertimos en realidad. Es decir, sentimos que no somos responsables de nuestra vida, que no podemos dar un giro a nuestra vida. Entonces responsabilizamos a papá, responsabilizamos a mamá, a la experiencia, a una serie de circunstancias. Si bien es cierto, nos hicieron daño, pero tenemos la posibilidad de quedarnos en el pasado o tenemos la oportunidad de empezar a crear una nueva realidad. A veces nos asusta, sí, nos asusta. Por eso queda el quinto paso, que es adaptarme a esa nueva realidad. Este paciente me decía, él tiene tricotilomanía, se arrancaba el cabello, ¿no? Y él usaba una gorra y él decía, yo quisiera peinarme y andar sin gorra. Y cuando él empieza a dejar de arrancarse el cabello, dice lo siguiente, extraño esos momentos en que me arrancaba y me dejaba esos hoyos ahí, extraño. Él me dice, no quiero que se enoje, pero le voy a contar esto. Yo en las noches extraño, cuando estoy en algún lugar extraño arrancarme porque disfrutaba, porque me generaba placer. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Estamos acostumbrados por tener la recompensa inmediata. Entonces, arrancarme el cabello, generalmente lo que hace es me está limitando la posibilidad de enfrentar aquellas situaciones, por ejemplo, que me generan estrés, preocupación o intranquilidad. Por eso es muy importante el proceso de adaptarme, el proceso de sentir que estoy bien con esto que adquirí. Por ejemplo, si alguien dependiente ha podido sanar y ahora se encuentra sentada tomando un café sola, empieza a mirar la vida de una forma diferente. Antes, esta misma mujer, sentada en ese mismo lugar, se sentía desolada, vacía, se sentía que nadie, absolutamente nadie, se preocupaba de ella. Ahora
está sentada y dice, ahora yo siento que las personas me miran y hasta siento que esas personas dicen, ay, yo quisiera ser como ella. ¿Qué ha cambiado? Simplemente la percepción de la realidad. Claro. Claro, ha atravesado todo un proceso para entender que había una serie de situaciones que obviamente propendían a que sus conductas, sus creencias, sus patrones de conducta sean de una mujer dependiente. Claro, hay personas que les toman un poco más de tiempo, hay personas que incluso les toma un poco menos de tiempo, como este paciente que solamente el que les contaba al inicio de que él decía es que yo tengo siempre conflicto porque mi pareja no me trata igual que a mis hijos a mí. Entonces, él cuando él se da cuenta, después de comprender la dinámica del problema, dice, no, lo siento, dice, realmente me siento muy avergonzado. ¿Cómo voy a querer que mi pareja sea la mamá? Siempre he sido injusto, siempre he sido demasiado agresivo con mi pareja. Y claro, entiendo que ella no tiene la responsabilidad. Se ha generado un proceso de cambio en él, de aceptación y de empezar a construir una nueva realidad. Entonces, él rápidamente entiende, comprende y empieza a hacer los cambios que se requiere para eliminar y controlar esos conflictos con su pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es importante el trabajo de adaptarme a esa nueva realidad, porque hay personas que están acostumbradas, por ejemplo, toda una vida a llevar el problema y se ha vuelto parte de su vida. Por ejemplo, Sí. cuando queremos dejar de fumar, de beber, vamos llevando mucho tiempo y claro, tenemos a la mano, nos relajamos, fumamos y ya nos sentimos tranquilos. Sentimos que con eso está controlado el problema y se ha vuelto ya algo habitual, se ha vuelto parte de nuestra vida. Y claro, tenemos que adaptarnos a la nueva realidad donde esa recompensa rápida ya no está y tenemos que establecer otro tipo de conductas. Y Exacto, así, sí, de las etapas que tú nos has contado, yo creo que esta etapa de aquí es fundamental y tal vez esta es la que muchas veces en algunas terapias se suelta, ¿no? Es como, bueno, pasamos por todo este proceso, hacemos todo este camino de terapia, ya estás curado y anda el mundo así, como, digamos, o sea, el mundo afuera es como una especie de no ha bosque cambiado. salvaje, ¿no? Es que el Eh, mundo no ha cambiado y yo soy el que estoy cambiando. El mundo sigue igual. ah, Entonces, si sí, yo soy quien está cambiando, entonces si no continúo con ese proceso de cambio, si no me adapto a mi proceso de cambio, voy a volver al mismo problema inicial. sí, yo he visto, por ejemplo, en este aspecto, yo he visto algunas personas que han pasado por procesos de pronto de como en conjunto, de así como de movimientos energéticos o psicológicos muy fuertes y, y después nos encontramos y hay personas que dicen está peor que antes, ¿no? Está peor, no sé qué le pasó, pero tuvo este proceso de pronto en el que se sintió mucho mejor, en el que estaba bien, pero actualmente está peor que antes. Yo con el tiempo me fui dando cuenta de que hay ciertas terapias o ciertos procesos que te sueltan y te dejan a la deriva, ¿no? Con todos estos cambios que a profundidad para la persona son muy fuertes, pero afuera no hay este acompañamiento del que tú nos hablas en el quinto paso. Yo creo que es fundamental, ¿no? Sí, generalmente yo lo que suelo, incluso después de ese quinto paso, es enviar ciertas actividades para reforzar aquello que sentimos que es nuestro punto débil. Por ejemplo, si yo veo que el autoestima es la que me está faltando trabajar, entonces un proceso para trabajar la autoestima. Siento que todavía ese niño interno se bloquea y no puedo sanar esas heridas de la infancia y esas experiencias de la infancia, esa experiencia traumática. Entonces nos enfocamos en esa experiencia. Siento que todavía no puedo perdonar. Entonces nos enfocamos en reforzar aquello durante un periodo adicional. Y otra cosa, bueno,
Es algo que yo usualmente lo he hecho desde hace mucho tiempo y creo que desde que empecé el proceso terapéutico, es darle la oportunidad a mis pacientes, obviamente bajo ciertos lineamientos, de tener un acompañamiento. Antes lo hacíamos por mensajes de texto, antes por correo electrónico, pero siempre tener esa posibilidad de, perfecto, si tú consideras que necesitas apoyo y necesitas algo más, pues estamos ahí para poder eh, ser ese soporte. Porque claro, como tú decías, salimos al mundo y el mundo no ha cambiado, el mundo sigue igual, el mundo es como es. Entonces yo soy quien estoy cambiando. A veces suelo andar con un traje medieval de esos que son de hierro, como esos guerreros de la Edad Media, y me atrevo a sacarme y a caminar sin esa armadura. ¿Cómo me voy a sentir? Vulnerable. Entonces tengo que aprender a manejarme de esa manera también fuera, es decir, para no sentir que puedo ser víctima o para no caer en otros problemas más complicados. Entonces, generalmente suelo dejar esa posibilidad para continuar después, obviamente haciendo los reajustes, o si es que tenemos necesidad de continuar otro proceso, pues abrir otro proceso. Porque suelo decir que los pacientes llegan al inicio con el dolor. Quiero quitar el dolor. Lo que más quiero es quitar el dolor de la traición, el dolor del rompimiento de una relación de pareja, la infidelidad, la ansiedad, la frustración, el dolor de la pérdida de alguien. Entonces llega con el dolor. Lo que más quiere es quitarse el dolor. Y una vez que se ha quitado el dolor, entonces siente que ya está preparado ahora para enfocarme y resolver otros problemas y luego otros problemas y así igual ir subiendo ciertos escalones para al final vivir una vida diferente, una vida plena. En todo este proceso trabajamos con la hipnosis. ¿Por qué? Porque la hipnosis nos lleva a estados profundos de concentración. Es como cuando nos sentamos a estudiar y dejamos todo en silencio y tal vez ponemos una música que nos motiva y nos ponemos a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y sucede que incluso podemos utilizar ciertas técnicas para memorizar, otras técnicas para asociar. Entonces, lo mismo sucede en la hipnosis. Y la hipnosis tiene que ser consecuente con lo que estoy buscando. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo de este paciente que había ascendido a este puesto directivo y que le sudaba las manos y se bloqueaba, ¿no? Si a él le digo, tu papá es bueno, ese subconsciente no lo acepta. Pero si es que le está mirando al papá como un entrenador que me preparó para la vida y que, claro, fruto de esa exigencia, ahora llegué a este lugar, ¿qué es lo que sucede? Tiene mucho sentido y ese subconsciente lo acepta, lo entiende, lo comprende y empieza a hacer otras asociaciones. ¿Sí? Wow. Entonces, Sí. es como, claro, ahí debemos manejar una serie de situaciones, de patrones de conducta, pensamientos, emociones, sensaciones para modificar esas experiencias. Por eso nosotros generalmente lo que suelo decirles a mis pacientes es que los pensamientos van a generar emociones y esas emociones van a generar a su vez acciones. Entonces siempre tenemos que establecer nuevos pensamientos, nuevas emociones para conseguir obviamente, nuevas conductas, nuevos patrones, ¿no? Y Claro, claro, y así va cambiando la vida. ajá, y en esos estados de hipnosis que es, muchas veces la gran pregunta es, ¿me va a pasar lo mismo que sucede con Tony Camo? Le digo, claro, si es que es un show para divertirnos, lo hacemos así rápido, borramos unos números, sentimos que hacemos que desaparezca el teléfono que está al frente. Claro, es posible,
pero para un proceso ya terapéutico necesitamos procesos un poco más profundos, ¿sí? Más Claro, sí, sí. profundos para establecer estas nuevas asociaciones y estas nuevas conductas. Guau, es impresionante durante toda la entrevista, bueno, hemos podido tener un acercamiento súper profundo a cómo tú trabajas con un paciente, ¿no? Con alguien que se acerca a ti. Sin embargo, ya casi estamos cerrando el programa y lo más importante no se nos puede pasar, que es hablar sobre tu clínica, sobre dónde están, cómo la gente se puede acercar, porque creo que en realidad todos los pasos que tú nos has presentado, todo el proceso, ya es bastante claro para las personas. Simplemente lo único que tienen que hacer es decidirse a ir. Pero ¿a dónde vamos? ¿Dónde te podemos encontrar? Cuéntanos dónde es tu clínica, cómo podemos llegar, los contactos, de pronto si tienes redes sociales también. Perfecto. Muchísimas gracias. Y gracias por la oportunidad de poder compartirles esta experiencia. Y claro, pueden localizarnos como Clínica de Hipnosis Quito. Ponen en Google y va a aparecer nuestras redes sociales, nuestra página web, y ahí nos pueden localizar. Porque a veces nuestra mente puede ser muy frágil y un número de teléfono se les pierde. Pero si ustedes van a buscar en Google Clínica de Hipnosis Quito, la primera que aparece, ahí estamos nosotros. O nos buscan como Hipnohacking y no se van a perder. Estamos en la ciudad de Quito, en la Leoy Alfaro y Alemania. Si tienen dudas, inquietudes, nos escriben por redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, en Facebook. Nos pueden localizar y con mucho gusto despejamos sus dudas primero para que sepan si su proceso puede ser trabajado con hipnosis o con otro proceso terapéutico. Entonces, la idea no es levantar falsas expectativas y decir, no, tu problema lo voy a solucionar con hipnosis, sino realmente llegar a tener éxito en el proceso terapéutico que iniciemos. Qué hermoso, qué hermoso el respeto hacia la historia de cada persona y hacia el proceso único que puede llegar a tener, ¿no? Bueno, como ustedes saben, quienes nos estén viendo, pues este programa siempre se queda guardado en nuestro canal de YouTube, así que si es que algún detalle se les pasó, si es que tienen alguna inquietud, pues pueden ir a verlo ahí. Y precisamente por esto me gustaría, Edwin, que nos ayudes, no sé si tengas por ahí algún número de teléfono por si acaso, o sea, lo puedes decir, no hay ningún problema. Después, cuando esté nuestra entrevista en el canal de YouTube, las personas podrían ir a checarlo también ahí. Para quienes, pues, de pronto no se estén tan familiarizados con la tecnología, pero que sí tengan esa oportunidad, ¿no? De ir y ver en nuestro programa o de anotarlo incluso en este momento. Hay personas que ya saben cómo funciona el programa y pues me gustaría que nos puedas dejar ese número. Perfecto. 09-847-9703. 09-847-9703. Y me gustaría hacerles una invitación para el día 28 de octubre. No se Claro. olviden, para el día 28 de octubre vamos a empezar un taller sobre romper las cadenas de la dependencia emocional y convertirte en el arquitecto de tu propia felicidad. Este es un Wow, programa este taller incluye bastantes mujeres, personas. para mujeres y hombres que que están atravesando un proceso de apego o dependencia emocional, que tienen problemas en sus relaciones de pareja. Está dirigido a estas personas. Wow, qué joya de taller. Actualmente yo siento que la parte de relaciones de pareja está en una especie de crisis, ¿no? Las nuevas generaciones están redefiniendo totalmente qué es tener una pareja. Incluso, digamos, actualmente por eso, justo salió la parte de los censos recientemente y había aumentado los divorcios, ¿no? Y mucha gente se asusta porque cree que es un problema. Sin embargo, yo creo que es el hecho de que se están redefiniendo qué es el amor,
que es el apego, como tú dices, y creo que este tipo de talleres son una joya. O sea, yo personalmente no lo veo como un problema, sino lo veo como la generación que vino a romper los patrones, ¿no? Que vino a cambiar lo que nosotros dábamos por sentado, que era un matrimonio, que era amar, que era tener una familia. Y sí, bueno, la decisión de un divorcio puede ser algo difícil, pero creo que mientras más herramientas podamos tener, más nos acerquemos a lugares y a talleres como los que tú nos estás hablando, pues vamos a ir construyendo una sociedad mucho mejor, mucho más consciente, y nuestro país sí lo necesita. Una familia feliz, una persona feliz, eh, contribuye a la final de personita en personita, construimos un país completo, seguro, que se ame a sí mismo y que entienda que es el amor también hacia otras personas. Así que la invitación es a que vayan a este taller. Hay un mes, así que lo pueden planificar tranquilamente, estar pendientes de tus redes sociales, ¿no? Como tú decías, Edwin, Clínica de Hipnosis Quito, recuerden en todas las redes sociales, ahí así lo pueden buscar. Y para las personas que sean de otros países y que quieran escribirte al número que nos diste, pues aumenten por favor el código más 593 al número que fue entregado hace un momento. Eso sería todo de mi parte, Edwin. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues, me encantaría tener la oportunidad de volver a hacer un programa contigo porque me parece fascinante y creo que quedaron muchos temas para conversar. La verdad es que me quedé con muchas curiosidades, sobre todo la parte del deporte, que creo que sería algo muy interesante en el futuro. Este espacio está para ti, abierto para ti, para que puedas volver. Y bueno, con eso de mi parte ya cerraríamos el programa. No sé si te quieres despedir de alguna manera, Edwin, de nuestro público y de este espacio. Sí, muchísimas gracias. Yo solo decirles que nosotros creamos la realidad que creemos merecer. Y sobre todo utilizo una palabra que la hemos acuñado, que es hipnotízate. Hipnotízate no es solo una palabra, es la capacidad que nosotros tenemos para creer y crear. Entonces somos nosotros los arquitectos de nuestra propia vida. A veces nos asusta, pero hay que tomar el control y decidir a crear la realidad que nosotros merecemos. Muchísimas gracias Edwin por tus palabras, gracias por estar en este espacio, gracias también a las personas que se conectaron al vivo y también a las personas que nos van a ver después en la retransmisión de este programa. Muchísimas gracias a Muchas todos, gracias, Stephanie. Muchas gracias. gracias igualmente, nos vemos el próximo lunes 8 de la noche, como siempre en su programa Terapias Alternativas. Que tengan una buena noche, hasta luego.